Allá afuera hay un mundo dirigido literalmente por Satanás. Hay por lo menos tres estructuras que tú debes de conocer y estas estructuras le dan forma al mundo que tú vives. Tenemos, por ejemplo, la cúpula militar que determina el rumbo de las naciones a través del ejercicio de la guerra y del gasto militar, por supuesto. Y aquí tenemos el famoso Deep State, ¿no? De los Estados Unidos. El Deep State de los Estados Unidos, mis queridos hermanos, es algo que salió a la luz apenas en el siglo XXI. Es decir, es algo que salió a la luz hace apenas unos 4 o 5 años. Y salió a la luz básicamente porque alguien quiso que tú lo supieras y porque hubo un presidente loco de remate que dijo que iba a luchar contra el Deep State y literalmente hizo una frase que era drenar el pantano. Y ustedes saben de quién estoy hablando de Donald Trump. Por eso Donald Trump no es querido por la élite, porque literalmente sabe de la existencia de un grupo de personas que están tratando de dirigir la política interna y externa de la mayoría de los países a través del gasto de guerra y de las guerras en general, ¿no? Después tenemos la cúpula de Londres, que es el control financiero. Yo he hablado abiertamente del control financiero. Ustedes saben en manos de quién está el control financiero. La mayoría de los bancos centrales, la mayoría de los bancos privados, la mayoría de los inversores de capital, como BlackRock, como Vanguard, pues están en manos de una camarilla, una raza especial, ¿no? Que ustedes la conocen y que no podemos hablar de ella porque ellos controlan los medios de comunicación, controlan el mass media, incluido YouTube, por supuesto. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso para no ser bloqueados. Y por último tenemos el control espiritual, que, a ver, hasta hace muy poco también ustedes empezaron a escuchar de la iglesia profunda, la Deep Church, ¿no? De una iglesia dentro de la iglesia que controla el rumbo de la institución católico romana. Alguien va a decir, a nosotros como protestantes, ¿qué nos importa? Sí nos importa mucho. Y les voy a decir por qué. Porque nos guste o no nos guste, la realidad es que la iglesia católica sí ha echado raíces en el tejido social en el sentido de la moralización de la sociedad. Y eso, a ver, hasta los mejores dictadores lo saben. La iglesia católica funge como moralizadora de la sociedad, como fungen todas las denominaciones protestantes y evangélicas. Incluso las sectas. A ver, sí, incluso las sectas como los testigos de Jehová, los mormones y todas esas sectas tienen principios morales que dimanan de las escrituras y que moralizan a sus individuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que al ser la Iglesia Católica Romana la mayor institución religiosa del mundo, con billones de creyentes, obviamente lo que le sucede a esa iglesia repercute en todo Occidente. Ahí tienes a Jim Martin, ¿no? Que es uno de los que literalmente está diciendo que ya se tiene que empezar a hablar en la Iglesia Católica. Escúcheme lo que voy a decir de la pera. LGBT, QWERTY, ¿no? Porque cada vez le añaden más letras y más colores a la bandera, más de 30, 35 géneros, que es una locura por esas enfermedades mentales. Tiene una conexión con el luciferismo y te vas a dar cuenta de esto. Y la conexión es básicamente que el LGBT aboga por una libertad, específicamente la libertad sexual. La libertad para el luciferismo es muy importante. Para los luciferinos, la libertad es la única forma de acabar con el cristianismo. Todos los políticos te van a ofrecer libertad y el pleito entre ellos es quién ofrece más libertad. Yo te doy libertad de que abortes. Eres progresista porque no estás cerrado en forma de ese conservadurismo rancio, sino que estás abierto a la libertad, abierto al progreso, abierto a discutir las ideas. Aquí tenemos a Marmari, que este tipo se ha vuelto un profeta, ¿no? A este tipo le sacaron un ojo porque literalmente habló contra el Islam. Y a ver, yo hace muchísimo tiempo que no encuentro un predicador o un sacerdote que hable en contra del Islam. Marmari es nestoriano, ¿no? Pero Marmari predica en contra del Islam, predica en contra de la cúpula. Aquí Marmari dice algo que a mí me espantó, hermanos. Escuchen bien lo que dice Marmari aquí. Marmari dice, es algo terrible lo que está sucediendo en Occidente, porque las iglesias occidentales están desunidas, pero extrañamente las iglesias occidentales se unieron, escuche bien ahí, se unieron por una causa. Escuche bien, faltaría solamente que el Papa Francisco saliera en el balcón y dijera, detenemos ahora mismo la ideología de género, y yo comando a todos los católicos en todas partes del mundo a que se abstengan 2 días de ir a sus trabajos. Hermanos, ponen de cabeza al mundo, son más de 1.000 millones. Y que las alianzas evangélicas y los ortodoxos hicieran lo mismo. Se cae toda esa cúpula de ratas. Es verdad, pero no estamos unidos en eso. La iglesia no tiene el valor, no tiene la fuerza. En cambio, cuando se dio la pandemia, todos estaban usando sus púlpitos. La razón por la cual no podemos hacer esto es porque hace mucho tiempo el cristianismo cayó. Muchos males, muchas infectaciones, muchas cosas se intentaron para infectar al cristianismo, destruirlo, pero el que le funcionó a la camarilla, masónica, luciferina, satánica, es justamente el LGBT, el movimiento justamente de reivindicación de los valores de las comunidades oprimidas que se gestaron en la escuela de Frankfurt. Pues bien, el luciferismo es la adaptación del antiguo mito prometeico. Lucifer ofrece libertad, Dios ofrece esclavitud. Y esto funcionó con creces, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver en Occidente con libertad va a ser visto como, algo positivo per se. Aquí están las 9 declaraciones satánicas que vienen en la Biblia de Satanás y señalé 3 en específico para que tú las veas. Mira, en la primera de estas 9 declaraciones satánicas, mira lo que dice: Satanás representa complacencia en lugar de abstinencia. Por supuesto, la abstinencia, la mortificación, el ascetismo, la subyugación de de las tendencias viles del ser humano son parte del cristianismo. El punto número 4 dice: Satanás representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastón ingratos. ¿Por qué? Porque es la contraposición al cristianismo. El cristianismo pone la mejilla sin importar quién sea. Satanás dice, no, no le vas a poner la mejilla a quien sea. Ese es el principio de libertad. Si te metes conmigo, cuidado, ¿no? En el número 8 dice, Satanás representa, escuchen bien aquí, todos los llamados pecados
mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Entonces, cuando tú te das cuenta, dices, tú no necesitas leer la Biblia satánica para abrazar los principios del satanismo. Mucha gente los está abrazando en Occidente. Cuando tú ves las marchas del orgullo gay, donde están totalmente abandonados al hedonismo, al placer por el placer, mucha gente es satánica en sí misma porque han rechazado, por supuesto, la ley divina que sobre ellos debería operar. En la visión cristiana existe la aceptación del sufrimiento. Nosotros aceptamos el sufrimiento. Es decir, yo, hermanitos, de verdad, lamento mucho lo que está sucediendo en Argentina y lamento mucho lo que está sucediendo en Venezuela y lamento mucho lo que sucede en Cuba, pero se me hace muy ridículo y triste que la gente ponga sus esperanzas en mesías que literalmente son aborrecedores de Dios. ¿Por qué? Porque la visión del mundo capitalista, el mundo occidental, es dinero por dinero, porque el dinero nos da satisfacción. Cuando el cristianismo propugna justamente la aceptación del sufrimiento con miras justamente al entendimiento de que hay una vida más allá. Esa es la visión del satanismo, esa es la visión del luciferanismo. El aquí, el ahora, el dominio, el poder, el control. El dolor para el mundo helénico es el mayor de los males, así como el trabajo también es el mayor de los males, y por eso esta cúpula de financiera, esta élite no trabaja, esta élite vive a costa del pueblo y así lo van a hacer siempre. El dolor eterno es un mal eterno. Y entonces tú cuando lees, por ejemplo, el mito prometeico, Zeus castiga a Prometeo por haberse enfrentado a él en una demostración de poder absoluto. Prometeo le roba el fuego a Dios y lo comparte con los seres humanos. Y esa figura de Lucifer en el Centro Rockefeller está enfrente de una de las iglesias católicas más importantes de Nueva York. Por supuesto, porque en el cristianismo viene la idea de que mereces un pago justo a causa de tus pecados. Y ese pecado justo está, por supuesto, anclado a la idea del infierno. Ojo con las personas que empiezan a rechazar el infierno, porque es justo lo que ofrece Prometeo. Entonces, ¿quién es Prometeo? En la psique de estas personas es un arquetipo de Lucifer que se convierte en el amigo del hombre. Esto mismo viene en el libro de Foucault, Cepeda, en su libro Vigilar y Castigar. El poder necesita someter a los individuos a una obediencia ciega. Primero, mediante el control físico, después, mediante el control del cuerpo. Por eso, cuando un homosexual llega a nuestras iglesias, se va a topar de inmediato con una roca, una muralla, porque ahí se le habla de la sujeción del cuerpo y de la sujeción de sus tendencias. Hay algo de verdad en eso. Cuando venimos al Señor Jesucristo y le nombramos Rey sobre nuestros corazones, nos sometemos voluntariamente y sabemos, por ejemplo, no robar, no matar, no mentir, no hacer daño al prójimo. Se desarrolla un etos, una cosmovisión que interactúa con los individuos. Pero ahora, ¿por qué a un cristiano le sería algo molesto esto? Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es ligero, es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo en mi vida, que me ayuda a vencer. Soy más que vencedor en Cristo, yo puedo vencer. ¿A quiénes le molestaría? A aquellos que estando dentro de la iglesia, por supuesto, no son cristianos y que por lo tanto quieren vivir con su degradación moral dentro del cristianismo. En boca de Platón, cuando Prometeo le da el fuego a los hombres, aquí inicia la cultura. Esto, a ver, a mí me vuelve la tapa porque es literalmente lo que dice el libro de Enoch. Esta cultura, por supuesto, vino a toparse con roca con el advenimiento del cristianismo. El cristianismo le puso un fin a este tipo de cultura satánica, luciferina, de canibalismo, de sacrificios a sus dioses, de pirámides. Se acabó con el cristianismo, pero hoy el cristianismo está en decadencia y está volviendo a surgir nuevamente la libertad luciferina. Por tanto, Lucifer es la oposición directa a la cultura cristiana de dominio del cuerpo, de privación, de interiorización de los mandatos divinos. Lucifer es la nueva cultura, la cultura de la libertad, que curiosamente son los ideales masónicos luciferinos: libertad, igualdad, fraternidad. Cuando ellos llegan a la parte de Génesis donde dice, del árbol del conocimiento no comerás, ellos dicen, ahí está la prohibición. El Dios cristiano siempre ha estado en contra del conocimiento. ¿Y quién es el que comparte el conocimiento? Lucifer. Por lo tanto, el manifiesto luciferino es derrocar al cristianismo que se opone al conocimiento. Pero más allá de eso, también quien está en contra del placer es ese Dios cristiano, porque restringe con leyes a los hombres para que los atosiguen, para que les atosiguen el cuerpo, la mente y el espíritu. Ahora te das cuenta por qué el LGBT es el caballo de batalla, porque quien más ha estado suprimido o atado sexualmente han sido estos homosexuales. Quiero que veas lo siguiente. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Love is love. Amor es amor. Esa palabra amor es una parte de la nueva propaganda, de la ingeniería social, para que las personas poco a poco cedan. Híjole, es que ¿por qué esta persona es tan mala? Porque no tiene amor.
porque Él no ama a los homosexuales. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo este nuevo mundo, esta nueva cultura, esta nueva forma de concebir la vida en contraposición a Dios? Acabando con el cristianismo. Pero a ver, al cristianismo no lo puedes acabar con guerras ni matanzas, porque, a ver, esta gente tiene 2000 años leyendo a los cristianos y está más que claro que entre más matas cristianos, más cristianos surgen. Se dieron cuenta que la única forma de acabar con el cristianismo era infectando al cristianismo desde adentro. Así que ante los principios morales que regían a la mayoría de las iglesias, la agenda LGBT propuso amor, aceptación y tolerancia. Y la tolerancia no es una virtud cristiana. La iglesia ya no existe como institución. El último vestigio de esa iglesia murió con Francisco, la iglesia católica, y en nuestro caso con protestantes, la mayoría de nuestras denominaciones vienen cayendo. Y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, no, los bautistas y los pentecostales no. Es verdad, pero esos son remanentes. Esto viene en la Biblia satánica. Hundo mi dedo en la sangre aguada de vuestro impotente y loco redentor, y escribo en su frente desgarrada por las espinas, Él es el verdadero príncipe del mal. Él es el rey de los esclavos. En esta visión luciferina, el que te priva del deguste sexual es Dios, por lo tanto Dios es el malo. Pero aquí esta frase, el rey de los esclavos, lo escuchaste de Nietzsche, la ética del esclavo. Y el esclavo, en la ética de Nietzsche, es el cristiano. Cuidado, yo lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría de los movimientos masculinistas que existen en el día de hoy siguen la ética nietzscheana y son luciferinos en esencia. Punto número 7. Ninguna vetusta falsedad será para mí una verdad. Ningún dogma sofocante entorpecerá mi pluma. Número 8. Me aparto de todos los convencionalismos que no me lleven al éxito y a la felicidad en la tierra. De repente todo es éxito, todo es felicidad y el sufrimiento de repente tiene una connotación negativa, mala. Ya no creemos que Dios nos ha considerado para sufrir también a causa de Cristo. No, queremos éxito y sobre todo si es éxito material, mucho mejor. Usted no necesita leer la Biblia satánica para verse el satanismo. Usted solamente tiene que apartarse de las escrituras y el mundo le recibirá con los brazos abiertos, ese mundo satánico en el que estamos viviendo. Por eso Juan dice, no, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son de este mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Punto número 8. El deber principal de toda nueva época es enseñar a los hombres a determinar sus libertades, a dirigirlas hacia el éxito material, a rechazar los candados y cadenas oxidadas de las costumbres muertas que siempre impiden la expansión saludable. Aquellas teorías e ideas que pudieron haber significado vida, esperanza y libertad para nuestros antepasados, es posible que ahora represente para nosotros destrucción, esclavitud y deshonor. Hace una inversión de los valores al estilo nietzscheano. Mira lo que va a decir aquí. ¿Amaos los unos a los otros? Sí, esa es parte de la ética, por supuesto, del cristianismo. ¿Por qué habría yo de amar a mis enemigos? ¿Por qué habría yo de amar a mis rivales? Si los amo, se van a aprovechar de mí, me van a terminar pisoteando. Eso es verdad. Y tenemos el testimonio de tantos miles y miles de cristianos que lo vivieron. Tú lees, por ejemplo, el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, o tú lees el libro de Maquiavelo, El príncipe, y te dice, no, una buena política, una buena sociedad no puede regirse por estos estatutos morales. Estos principios cristianos son una piedra de tropiezo. Por eso yo siempre hablo del remanente, ¿no? Punto número 2. ¿Es natural que los enemigos se hagan el bien los unos a los otros? Es que este es Nietzsche. Cuando tú lees, por ejemplo, los postulados de Hitler, él dice, no podemos ser amigos de los judíos porque los judíos son subversivos, son una raza que es enemiga nuestra por naturaleza, tenemos que acabarlos. Entonces, lo que está diciendo aquí Anton LaVey, ¿es natural que los enemigos se hagan el bien? La respuesta es no. ¿Es bueno eso? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la naturaleza no reconoce a los individuos, la naturaleza solo tiene un fin, la perpetuación de la especie. Punto número 3. ¿Puede la víctima desgarrada y ensangrentada amar las fauces ensangrentadas que le van arrancando miembro tras miembro? No, no se puede, a menos que seas cristiano. ¿Escuchando? A menos que seas cristiano, a menos que tengas una ética superior, trascendente. Es que esta ética la aborrecen los luciferinos. Mal por mal. Acá apela ahora a ese darwinismo social y dice, no somos todos por instinto animales de presa. Escúchenme eso, porque todos los movimientos masculinistas, que el Temach, que Bali Hadesh cuando anda en su prime, todos esos loquitos son luciferinos hasta el tope, porque todos ellos hablan justamente del elemento bestial del ser humano que debe ser propugnado por encima de la debilidad. Y esto es lo que dice en el punto número 4. No somos todos por instinto animales de presa. Si los seres humanos cesaran totalmente de atacarse los unos a los otros como animales de presa, ¿podrían continuar existiendo? ¿No es el deseo lujurioso y carnal un término más veraz para definir el amor cuando lo aplicamos a la propagación de la especie? ¿Se dan cuenta? Es un darwinismo social. A ver, los elementos naturales elevados por encima de los principios morales y trascendentales que el cristianismo propugnó en Occidente. ¿No es cierto que el amor de las aduladoras escrituras no es un simple eufemismo de la actividad sexual? ¿Se dan cuenta cómo solamente empieza a degradar la visión del cristianismo y proponerte libertad? Punto número 6. Ama a tus enemigos y haz el bien a los que te odian y te explotan. ¿No es esta la despreciable filosofía del perro de aguas que gira sobre su lomo cuando lo patean? Una persona que no es cristiana va a leer este hombre y va a decir es verdad, pero no hay que leerlo porque así funciona el mundo. Así funciona el mundo. El mundo está lleno de odio. Punto número 7. Odia a tus enemigos con todo tu corazón. Y si un hombre te abofetea en la mejilla, abofetéale tú en la otra, abofetéale con toda tu alma, pues el velar por uno mismo es la ley más excelsa. Dios nos ayude y nos proteja, porque los principios morales de nuestro maestro son totalmente diferentes a esto, pero qué difícil es vivir en un mundo satánico, ¿verdad, hermano?
hermanos. Punto número 8, el que ofrece la otra mejilla es un perro cobarde. Punto número 9, devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina y devuélvelos con interés del 100%. Ojo por ojo, diente por diente, siempre en una proporción de 4-1, de 100-1. Conviértete en el temor de tu adversario y cuando él se aleje lo hará con mucha más sabiduría que rumiar. De este modo te harás respetar entre todas las esferas de la vida y tu espíritu inmortal vivirá, no en un paraíso intangible, sino en el cerebro, en las fibras de aquellos cuyo respeto has conquistado. Tú a ver, uno de guerra y literalmente avientas a la gente a la guerra, como perros de presa, ¿verdad? La vida es la gran satisfacción de las pasiones, la muerte es la abstinencia de las pasiones. Eso Nietzsche aborrecía el cristianismo, ¿no? Lo llamaba platonismo para el vulgo. Pues mucha gente compra el discurso de Nietzsche y dice, es verdad, tengo que disfrutar la vida aquí y ahora, pero también más allá, es que esta vida no se puede llevar a menos que seas regenerado, a menos que nazcas de nuevo por el agua y por el espíritu, que el espíritu venga y muere en vuestro corazón, porque ¿cómo va a poder el guepardo quitarse sus manchas? Dice el profeta, no se puede, tienes que ser lavado. No hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los pecadores se abracen. Es aquí en la tierra donde conocemos nuestros tormentos. ¿Dónde has escuchado eso? Cualquier persona de la calle te lo va a decir. Por supuesto que hay un más allá. Jesucristo vino y nos mostró el camino y nos preparó morada y nos ofrece la libertad. Transitamos aquí en este mundo como viendo al invisible, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la celestial. Y tenemos una gran nube de testigos que atestigua eso. No somos los únicos que hemos transitado en el mundo, ni que vamos transitando por el mundo, sabiendo que este mundo es pasajero. Es aquí en la tierra donde están nuestras oportunidades. Elige este día, es ahora, pues no existe redentor alguno. Cuidado que yo me bebí ese veneno. Se ha hecho necesario que aparezca una nueva religión basada en los instintos naturales del hombre. Ya existe esa religión, se llama LGBT y la mayoría de nuestras iglesias están contaminadas de esa asquerosidad. Hay que ser tolerantes. Es que tú eres homofóbico. Hay que bendecirlos. Es que tú no tienes amor. Tú odias a los hombres. Tú eres homofóbico. Tú no tienes tolerancia. Pobrecitos, cuánto han sufrido. Hay que bendecirlos. Hay que ponerlos de sacerdotes. Hay que ser los ministros del evangelio. Hay que ordenarlos porque han sufrido mucho. La mayoría dicen, ¿qué hago? No quiero ser el clavo suelto antisocial. No quiero que me vean como una persona anquilosada, ¿no? Retrógrada. No quiero que me vayan a decir homofóbico. Entonces voy a empezar a dialogar con ellos. A ver, no, diálogo con ellos. Esta religión asquerosa. Desde la década de los 50 ya se propugnaba la nueva religión y la nueva religión tiene que estar basada en los instintos naturales. ¿Y qué propugna el LGBT? Pues libertad sexual, por supuesto, hombre. Es lo único que propugnan. Porque derechos matrimoniales, aunque no le llamen matrimonio, la mayoría de los estados se los dieron hace muchas décadas. No, ellos quieren libertad sexual. Sí, tú vives hoy, hermano, en una sociedad satánica. Es ese poder condenado el que ha causado la controversia religiosa sobre las medidas de control de la natalidad. ¿Se fijan? Una admisión a regañadientes de que la actividad sexual, por el solo placer de tenerla, llegó para quedarse. Ahí lo tienes. El satanismo, aquí viene, alienta cualquier forma de expresión sexual que desees, siempre y cuando no perjudiques a nadie más. Pero para evitar confusiones, debemos aclarar la afirmación anterior. Al decir que no se debe perjudicar a nadie, no incluimos el daño no intencionado que pueda recaer sobre aquellas personas que a causa de sus ansiedades concernientes a la moral sexual no están de acuerdo con tus puntos de vista. Es decir, nosotros apoyamos, dicen aquí estos loquitos, apoyamos el placer por el placer. No le hagas daño a nadie, pero nosotros no somos culpables de que los cristianos tengan esa visión anquisolada y ridícula. Y yo les digo a esa gente que está dentro de nuestra iglesia, son unos cobardes. Su pago va a ser terrible. Ustedes pudieran vivir fríos en el mundo y tendrían una oportunidad de escuchar el evangelio y arrepentirse, pero decidieron meter su veneno a la iglesia de Cristo, al rebaño del Señor, y trastocar esas comunidades de fe para hacerlas y amoldarlas a sus sentimientos y a sus degradaciones morales. Ustedes, cobardes apóstatas, recibirán un pago terrible en el día del juicio. Y más aquellos que llamándose pastores, líderes, sacerdotes, etcétera, su pago va a ser terrible. Te estás metiendo con la amada de Cristo, con la amada del Señor. Ay de ustedes. El satanismo aprueba cualquier tipo de actividad sexual que tienda a satisfacer todos los deseos individuales. Ahí lo tienes, ya sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales, si lo prefieres. El satanismo aprueba cualquier tipo de fetichismo o desviación que enriquezca tu vida sexual, siempre que en ello no sea implicado alguien que no desee tomar parte en ello. Yo no sé si tú lo sabías. La cosa no acaba con la homosexualidad. La mayoría de las gentes de la élite no son homosexuales. La mayoría de las gentes de la élite son PD. Así que lo que hay que cambiar, lo que sigue que hay que cambiar, ahora sí, para beneficio de esas élites asquerosas, es el consentimiento mutuo. Porque obviamente ellos no van a estar a favor de la violación, ¿verdad? Pero van a modificar la ley, así como modificaron todas las leyes para que se aprobara la homosexualidad, van a modificar una ley para que los niños tengan la oportunidad de escoger si desean consensuadamente tener relación con estos asquerosos. Y entonces así, protegidos por la ley, tú no podrás decir nada, como hoy tú no puedes decir nada porque la ley protege ya, e incluso tu iglesia o muchas de estas iglesias protegen ya todas estas barbaridades. ¿Cómo se puede llevar a cabo este nuevo mundo? Destruyendo a los cristianos. Y los cristianos, hermanos, cayeron. Cayó el día que Francisco tomó el lugar y cayó el día que la mayoría de las iglesias protestantes se dieron a esta vorágine destructiva. Y lo único que queda son remanentes. Ay, Dios nos ayude. Ahora, dos cosas tienen que suceder aquí. Tú tienes que perseverar en ser fiel al Señor, ¿sí? Tienes que perseverar en ser fiel al Señor, en no contentarte a este mundo.
Si el Señor te concede el sufrimiento, de buena gana aceptarlo y someterte a su voluntad, como el Señor en el huerto del Getsemaní decía, pero no se haga mi voluntad, entre lágrimas de sangre, ¿verdad? Entre sudor de sangre. Si no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Porque así oramos todos los días, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, se haga también en la tierra, y se haga en nosotros, ¿no? También es tu voluntad. Danos la humildad para seguir tu voluntad en medio de este mundo satánico.